Hoy te platicaré del azote del narco en Jalisco. En la última semana, el estado de Jalisco ha sido escenario de eventos de alto impacto en materia de seguridad. En Teocaltiche se enfrentaron presuntos integrantes del cártel de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en Zapopan investigan la desaparición y el probable asesinato de 8 jóvenes que trabajaban en call centers señalados por las autoridades como empresas bajo el control de la delincuencia organizada. Estos eventos han brincado a la esfera nacional a la par de que el gobernador de Jalisco se tomó unos días para atender temas personales. En este video te platicaré de lo ocurrido en Teocaltiche y sobre lo sucedido a los trabajadores de 2 call centers en Zapopan. Bienvenidos al Caporal del 2 de junio, ¡comenzamos! La delincuencia organizada ha azotado en los últimos días al estado gobernado por el emesista Enrique Alfaro. El estado de Jalisco ha pasado por 2 sucesos de alto impacto en la última semana. De hecho, sigue transitando todavía por uno de ellos. Un enfrentamiento en Teocaltiche, que en realidad es otro más, dado que hemos registrado varios en los últimos meses y que corresponde justo al video que te acabo de compartir, y la desaparición de 8 trabajadores de un call center, presumiblemente de manos del cártel Jalisco Nueva Generación. He decidido esperar lo necesario antes de platicarte sobre estos 2 temas para traerte un video con la mayor cantidad de detalles posibles. Comienzo por lo sucedido en Teocaltiche, ubicado en la zona Altos Norte de Jalisco. Es un municipio situado en la frontera de Jalisco con Zacatecas. Y aunque un poco más lejos, como puedes observar, también está cerca de la frontera con Aguascalientes. Está a 11 kilómetros de Apulco, Zacatecas, mientras que San Antonio de Peñuelas, Aguascalientes, está a poco menos de 45 kilómetros. Sobre esta zona de colindancia entre estos 3 estados del país, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, ya te he traído varios videos, principalmente porque la inseguridad que se registra aquí no se delimita a un estado, es decir, lo que pasa en un estado puede tener origen, desarrollo o final en otro estado, de tal forma que los problemas tienen una explicación regional y deberían tener también una solución que involucre a las autoridades de estos 3 estados. Bueno, aquí en Teocaltiche, alrededor de las 8 de la noche del pasado martes 30 de mayo, la policía comenzó a recibir llamadas de alerta de balaceras en la entrada de la cabecera municipal, en el cruce de calle Juárez con Boulevard Juan Pablo II, y más tarde comenzaron entonces a recibir reportes de la quema de vehículos particulares y de bloqueo de vialidades. Según testigos, las balaceras duraron alrededor de 1 hora y las autoridades llegaron una vez que los delincuentes se retiraron. Para entonces encontraron incendios y 2 vehículos con blindaje artesanal, esos vehículos llamados monstruos, marcados según las autoridades con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación y también marcados con las palabras cobras y panteras. Es sabido que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene diversos grupos creados para incursionar en nuevos territorios. Por ejemplo, el grupo Élite, Pantera, Delta, Guerreros, Sierra y el grupo Cobra. De todos los grupos, de los que menos referencias existen y registros periodísticos es del grupo Cobra, precisamente. Sin embargo, así como te muestro ahora en pantalla, así lucía uno de los monstruos asegurados marcados con las siglas del cártel y también señalado como parte de la operativa Cobra. Esa noche los habitantes de Teocaltiche pues se fueron a dormir en medio de la incertidumbre de lo que acababa de ocurrir en su municipio, debido a que ninguna autoridad reportó absolutamente nada de esa balacera, de ese enfrentamiento. A juzgar por el tiempo que según testigos tardó la balacera, que fue de entre 40 a 60 minutos, muchos esperaban que el balance de muertos y heridos fuera en una cantidad preocupante. El primer posicionamiento llegó al día siguiente de esta balacera, el miércoles 31 de mayo. La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que solo tuvo registro de una persona sin vida.
que no tuvo nada que ver con los enfrentamientos, sino que iba pasando y fue alcanzado por una bala perdida. Falleció más tarde en un hospital del estado de Aguascalientes, a donde fue trasladado. La fiscalía también confirmó que fueron asegurados los dos monstruos de los que te platiqué, que fue también encontrada una granada, una espoleta de artefacto explosivo para usarlo con un dron, que fueron encontradas ponchallantas, así como casquillos percutidos. De los delincuentes que se enfrentaron, el reporte fue de 0 heridos, 0 muertos y 0 detenidos. Tampoco identificaron a los grupos delictivos que se enfrentaron, al menos no los identificaron de manera oficial desde alguna autoridad mediante un pronunciamiento oficial, pero de manera extraoficial, así como pobladores, testigos del hecho, aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa, que desde hace tiempo están disputando la zona. Todo esto ocurrió con el gobernador, el emesista Enrique Alfaro, fuera de circulación. Un día antes del enfrentamiento, es decir, el lunes 29 de mayo, tuiteó esto que estás viendo en pantalla. Dice: estaré fuera hasta el miércoles atendiendo un tema personal. Esos días fuera de operación del gobernador fueron 29 de mayo, 30 de mayo, que fue el día de la balacera, y 31 de mayo. A la par, esa semana se gestó otro escándalo de trascendencia nacional, aunque comenzó a ocurrir el 20 de mayo. Para la semana del 29 fue que empezó a tener mayor notoriedad a nivel nacional. El 20 de mayo en Zapopan desapareció Carlos Benjamín tras ir a trabajar a un call center. Para el 22 de mayo desaparecieron Arturo Robles y los hermanos Itzel Abigail y Carlos David. En los días subsecuentes desaparecieron también Mayra Karina, Sandra Nalí, Juan Antonio y Jesús Alfredo. Todos ellos, los 8, trabajaban en call centers de Zapopan. Presumiblemente se dedicaban en estos call centers al cobro de deudas y también a la venta de tiempos compartidos para hoteles. Es de veras increíble la brutalidad a la que puede llegar la delincuencia organizada. Va a continuar la investigación. En realidad, la historia de todo este caso comenzó el 27 de abril, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que habían descubierto empresas asentadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Nayarit, Tijuana y Cancún. Empresas dedicadas a estafar a adultos mayores de Estados Unidos vía telefónica. Los estafaban presumiblemente ofreciéndoles pues tiempos compartidos, que eran en realidad estafas. Incluso Brian E. Nilsson, subsecretario del Tesoro norteamericano para terrorismo e inteligencia financiera, aseguró que estas empresas se habían convertido ya en una importante fuente de ingresos para el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que llegó después fue una serie de sanciones a empresas que terminaron afectando al cártel, sanciones establecidas por parte de las autoridades norteamericanas. Fue de allí que las autoridades mexicanas, tras la desaparición de estos 8 trabajadores de call centers, abrieron la hipótesis de que el tema de los fraudes con los tiempos compartidos se pudo haber filtrado desde adentro de uno de estos call centers por parte de alguno de sus empleados, motivo por el cual el cártel pudo tomar represalias en contra de los trabajadores. Fue entonces que llegaron los cateos a estos 2 call centers, se trata de 2 en Zapopan, tras la desaparición de los trabajadores, hasta que el pasado miércoles 31 de mayo la Fiscalía de Jalisco encontró 45 bolsas con restos humanos en un barranco en Zapopan, cuyas características coincidieron con algunas características de los trabajadores desaparecidos, según han adelantado las autoridades jaliscienses, aunque están a la espera de los dictámenes del Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses para identificar plenamente a las víctimas. Hoy el personal de la Fiscalía de Jalisco ha ofrecido detalles de estos trabajos, a la par de que en Guadalajara se desarrolló una manifestación por parte de jóvenes, pues para exigir justicia a las autoridades y paz también en Jalisco. Te muestro uno de los últimos pronunciamientos de hace unas horas por parte de la Fiscalía. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Para quienes están en vivo, regreso con la lectura de comentarios. Por lo complicado de la zona, estamos precisamente trabajando en el interior. Es una zona complicada, es una especie de
de barranco, hay demasiado riesgo incluso para los compañeros que nos han estado apoyando de Protección Civil, de la Comisaría de Guadalajara.